con el tema, digamos, que ha sido recurrente todas las clases, ¿no? Siempre en todas las clases que tuvimos he mencionado la palabra medidor inteligente, medidor inteligente, smart meter, bla, bla, bla. Bueno, vamos a detenernos un poquitito y verlo ahora y ver algunos números como para cerrar ya con toda esta temática, ¿sí? Eh, bueno, la medición de energía de consumo, de energía eléctrica, es tan vieja como el mismo servicio eléctrico, ¿no? Si vamos al primer medidor de consumo eléctrico, es el que patentó Edison allá por el año 1881, ¿sí? Cuando ya, digamos, se empieza a comercializar energía con las primeras centrales urbanas, aparece la necesidad de medir la energía para poder cobrarla, ¿no? A partir de ahí se fueron desarrollando distintas variantes sobre la idea. Uy, Dios, perdone. Ahí está. Distintas variantes del medidor de Edison, ¿sí? Por ejemplo, el medidor de péndulo, eh, medidores con distintos esquemas de bobinados, el medidor típico que conocemos con la ruedita, el del motorcito, ¿bien? Hoy en día, en muchos de nuestros hogares todavía nos encontramos con este medidor, ¿sí? Es una imagen bastante fuerte. Este es el medidor de mi casa, entonces, pero en casi cualquiera de nuestras casas vamos a encontrar un aparato como este, ¿sí? Es un sistema de medición muy limitado, ¿sí? En el cual lo único que podemos ver es un agregado de consumo de energía, nada más, ¿sí? Lo único que nos dice es un total, no hay ningún tipo de comunicación entre el dispositivo y la distribuidora al cliente. En todo caso, la única comunicación que hay es que yo voy, abro la tapita y miro el número. Ese es ningún tipo de comunicación. No hay ningún tipo de funcionalidad adicional. Es un aparato pensado solo para cobrar un monto de energía y punto. De esto estamos pasando a esto otro, ¿sí? A un dispositivo que no se limita a computar un agregado de energía y que además no se limita a mostrármelo eso en un display, sino que tiene otras opciones de comunicación. ¿Cómo han evolucionado los sistemas de medición inteligentes? ¿Sí? Aparte, o sea, ya desprendiéndome del contador electromecánico. Los primeros sistemas que se conocían como AMR, Advanced Meter Reading, ¿sí? Lectura avanzada de medidores, eran medidores electrónicos con un registro diario de consumo, o sea, no con un registro cada 15 minutos, sino que un consumo diario. Se comunicaban con la distribuidora utilizando una red RF fija o redes ultra PLC, ultra narrowband. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en PLC que había, estaba banda ancha, banda angosta y banda ultra angosta, ultra narrowband, que era muy lenta, eran 100 bits por segundo, una cosa así? Bueno, estos primeros sistemas de medición avanzada usaban eso. Eran unidireccionales con esquema programado de comunicaciones. ¿Qué quiere decir? El medidor reportaba todos los días a las 10 de la mañana, punto. Y la distribuidora recibía, pero no le podía pedir. Era puro hardware, integraba todo, medición y comunicaciones, o sea, ahí no había programación, no había nada. Eventualmente podía tener también algún tipo de alerta de eventos, ¿sí? Y estaban basados en sistemas propietarios. Entonces cada medidor era cada maestrito con su librito. ¿Bien? Esos eran los primeros sistemas de medidores automáticos. Hoy en día, ¿qué son los medidores inteligentes? Lo que llaman los sistemas AMI, Advanced Metering Infrastructure. ¿Bien? Ya pasamos del registro diario a la lectura ya en fracciones horarias. Ya tenemos mediciones cada 15, 10 minutos, media hora. ¿Bien? Eventualmente algún dato básico de calidad de energía, medición de frecuencia, cálculo de THD. Los sistemas de comunicaciones ya no son más redes fijas y ultra narrowband, sino lo que veíamos las clases pasadas, ¿sí? Redes malladas,
PLC de banda angosta, redes celulares, o sea, ya tenemos un menú mucho más amplio y flexible. La comunicación ahora es bidireccional y asincrónica, o sea, ya no tengo un esquema programado de comunicaciones. Ya puede ser a pedido, la distribuidora o el cliente le puede decir, decime cuánto estoy midiendo ahora, cuánto estoy consumiendo, y es bidireccional justamente, porque puede haber un pedido y una respuesta. Incremento de funcionalidades del equipo, incorporan cuestiones como el corte y reconexión a distancia, bandas tarifarias, etcétera. Bueno, acceso, lo que decía, asincrónico, on demand, a todo tipo de datos, y ya los sistemas de comunicaciones ya no son propietarios, sino que se utilizan estándares unificados para toda la industria. ¿Y a qué tendemos? Bueno, en la, en la Smart Grid, digamos, en su concepción más amplia, la idea ya que es nuestros medidores inteligentes no sean solo AMI, o sea, infraestructura de medición avanzada, sino que incorporen toda la parte de automatización de distribución y gestión de la demanda, ya, ya unidades inteligentes completas, integración plena de todo tipo de redes, ¿sí? Donde no haya ningún problema en que tenga un medidor PLC y la casa al lado tenga uno que sea con celular, que esté todo integrado. Que la comunicación sea bidireccional y asincrónica y que se garantice que sea en tiempo real. Bueno, acá en la incorporación, bueno, acá aparece la palabrita IoT, sistemas ubicuos, dispositivos electrónicos inteligentes, ¿sí? O sea, la integración con todo tipo de dispositivos actuadores que haya en la red. Y bueno, en lo que es comunicaciones, garantizar lo que yo les comentaba cuando vimos lo de TICS, seguridad de la información, interoperabilidad, digamos, entre distintas tecnologías, escalabilidad del sistema, uso de estándares globales. Es un poco el antes, ahora y el después. ¿Cómo es un medidor inteligente internamente? Bueno, básicamente este es de un dispositivo comercial, pero digamos podría generalizarse a cualquiera. Básicamente lo que tenemos es medición de tensión, un sensor de corriente para medir corriente, tendremos lo que se llama el analog front-end, donde habrá un sistema de conversión ADC de análogo digital, y después básicamente acá adentro tenemos un microcontrolador, ¿sí? Un microprocesador, según las prestaciones que tenga, será de mayor, tendrán más bit, menos bit, pero básicamente acá tenemos un microprocesador que hará las cuentas y que se encargará de computar lo que me interesa, energía, o sea, potencia, energía, y los otros índices de interés. Comunicaciones, según el tipo de Smart Meter, tendremos el módulo Zigbee, tendremos alguna otra unidad RF, tendremos PLC, lo que fuera, ¿bien? Algún display LCD, sí, porque para un operario, para alguien que está trabajando, tener alguna lectura en el momento, digamos, in situ, y otras funcionalidades adicionales, ¿sí? Baterías, etc. Pero básicamente es esto, es un sensor, un convertidor analógico digital y un microprocesador y una unidad de comunicaciones. ¿Sí? Vamos un poquitito más adentro. Este es otro ejemplo comercial. Esto es un chip comercial, el AD7953 de Analog Devices. Este es un medidor inteligente ya en un chip. ¿Sí? Este es el esquema interno del chip del AD7953. ¿Sí? Fíjense que ya el chip ya incorpora todo. Esto es enchufe y use. Entramos con digamos, la lectura del sensor de corriente de una fase, acá donde dice IAP y IAN, la lectura de corriente en la otra fase, o sea, me permite medir el retorno, ¿sí? En la que dice IBP, IBN, y tensión fase neutro, BP y BN. ¿Sí? Con esos tres sensados entramos acá, tenemos, bueno, acá una etapa de preamplificación,
el ADC, todo dentro del mismo chip, y ya una vez que tengo esto digitalizado, tenemos todos los bloques de cálculo matemático, ¿sí? Para calcular las potencias, tensión RMS, corriente RMS, etcétera, y después eso se almacenará en un registro, se enviará a través de un puerto de comunicaciones, etcétera, ¿sí? Pero fíjense que ya acá tenemos en un chip el medidor ya armado, ¿sí? De hecho, si uno dice, ay, bueno, ¿y esto cómo lo cableo? Bueno, es tan simple como esto, ¿sí? Este es el chip del medidor inteligente. Acá entramos con, estas dos entradas son la del sensor de corriente de una fase, estas dos son la del sensor de corriente de la otra fase. Acá tenemos la tensión de neutro, la tensión de fase. Bueno, la tensión de fase acá tiene, en este caso está pensada para 110, tiene un atenuador por 1000 para entrar acá con una tensión que no me destruya el chip, y un filtro pasabajos. Esto que tiene acá, fíjense que todos tienen un RC de 1 kilo ohm y 33 nano, es básicamente un filtro pasabajos de 5 kHz, que es para limpiar la señal y quitarle todo el ruido, y que solamente quede la componente fundamental y los armónicos más importantes. Y listo, y se terminó el proceso de medición, está todo acá adentro. Después saldremos, ya les digo, con algún módulo de comunicaciones acá, TXRX, y seguimos viaje. La medición de tensión no es ni más ni menos que conectarnos a la red, a la fase y al neutro, y atenuar, y punto, ya lo tenemos. La medición de corriente, bueno, tenemos que transformar la lectura de corriente en un proporcional en tensión. Ahí entra en juego el sensor de corriente. Tenemos distintos esquemas con distintas ventajas y desventajas. Están los transformadores de corriente, ¿sí? Donde ahí lo que hacemos es una lectura, bueno, a través justamente de un transformador, pero de corrientes. El transformador de corriente tiene una buena respuesta en baja frecuencia, muy plana, ¿sí? Y atenúa por defecto toda la alta frecuencia, y todo lo que esté por arriba de algunos kilohertz ya lo atenúa fuertemente. ¿Puede tener problemas? Sí, puede tener algún problema. Por un lado, la relación de fase, hay una distorsión de fase entre la corriente y lo que tenemos como tensión a la salida, hay una distorsión por el mismo efecto del transformador, y posibles problemas de histéresis, ¿sí? Si se trabaja con niveles de corriente elevados que pueden generar también alguna distorsión en la lectura. Además, son sensores que relativamente por ahí no son de los más económicos. Después tenemos sensores de efecto Hall, que son sensores basados en un semiconductor, donde la corriente se mide a través de la lectura de un campo magnético. ¿Sí? Tiene como ventaja que puede medir formas de onda muy distorsionadas en un rango amplio de frecuencias, incluyendo continua. Es un sensor pasivo, por lo cual requiere de alimentación externa. Y es un dispositivo también que es igual o más costoso que el transformador de corriente. Después, bueno, uno de los más tradicionales conocidos, que es la resistencia shunt, que básicamente es insertar una resistencia en serie con el consumo eléctrico y medir la caída de tensión en la resistencia. Requiere la apertura del circuito, ¿sí? Pues para instalar la resistencia tengo que cortar el servicio y poner la resistencia. No tiene limitaciones de ancho de banda, porque en teoría, si la resistencia se comporta como tal, no tiene una respuesta de frecuencia plana, como mucho tendrá algún efecto inductivo o capacitivo parásito a muy alta frecuencia. Tiene problemas de sobrecalentamiento, con lo cual eso puede ser un problema, ¿sí? Las resistencias eh, dependen de la temperatura, ¿sí? Si es una resistencia metálica, guarda una relación que sigue una ley polinómica, ¿no? Con la temperatura, por lo tanto, si tengo problemas de sobrecalentamiento, tengo problemas de que esa resistencia va a variar y por ende mi patrón, mi constante va a cambiar. Y
otro problema es que los niveles de tensión son de pocos milivolts. Yo no puedo poner una resistencia grande, pues disipo potencia de gusto. Entonces tengo que poner una resistencia de un valor muy pequeño, por ende la caída de tensión va a ser muy baja. ¿Bien? Por ende puede estar afectado por ruido o contaminación electromagnética. Y una última opción son las ondas conocidas como bobinas Rogowski. ¿Sí? Las ondas Rogowski o bobinas Rogowski es una bobina, ¿sí? Es como básicamente una manguera abierta que tiene una bobina cerrada en un extremo, ¿sí? Y salgo por la otra punta, ¿no? Entonces, acá tengo el conductor, yo lo que hago con la bobina básicamente la cierro, ¿bien? Y lo que obtengo acá es una tensión que responde como la derivada de la corriente que atraviesa el conductor, ¿sí? Entonces, para ello después es necesario agregar un integrador, ¿sí? Para obtener la lectura de corriente, ¿sí? Vuelvo a decir, lo que me entrega la bobina Rogowski es una tensión que responde con la derivada de lo que está acá, lo que circula por el cable, ¿bien? Y a mí lo que me interesa es la corriente, lo que tengo que hacer es integrar, esto que está acá es un integrador, es integrar esa señal para obtener acá una lectura en tensión que sea proporcional a la corriente que circula por el conductor. Bueno, esto es muy fácil de instalar porque no requiere la apertura del circuito. Es lineal, si uso núcleo de aire es totalmente lineal, es de bajo costo, tiene problemas a veces con la medición de frecuencias muy bajas, ¿sí? Puede generar algún tipo de distorsión. Bueno, más allá de cuál sea el sensor, que eso será, bueno, una cuestión de análisis de costos y de pros y contras, ¿bien? Hay una pregunta que subyace a todo esto, que es, ¿cuán confiable es un medidor inteligente? ¿Cuán, ¿Cuánto puedo confiar en lo que está midiendo? Bueno, sobre este tema ha habido bastante, no voy a decir polémica, pero es un tema que ha circulado en los medios por ahí académicos o técnicos sobre, bueno, ¿cuánto podemos confiar? El medidor tradicional, el de la ruedita, si bien es muy rudimentario, es un filtro pasabajos natural, es un integrador básicamente, así que más pasabajo que esos no hay. Entonces, es básicamente inmune a cualquier tipo de perturbaciones, ¿sí? Estos otros tipos de sensores y de esquemas de medición electrónicos, al tener mucho más ancho de banda, ¿sí? También son más sensibles a algunos tipos de distorsiones. Acá estos son los resultados de un ensayo que publicaron gente de un laboratorio de Holanda, ya por 2016, en el cual habían hecho lo siguiente: tomaron un generador patrón, ¿sí? Con una calidad de energía garantizada, ¿sí? Que digamos me entrega una forma de onda bastante buena, o sea, o que cumple con ciertas especificaciones, una carga con un grado de distorsión variable y pusieron 4 medidores distintos sobre la misma fase, ¿sí? Con distintos sensores. ¿Bien? Y probaron distintos esquemas. Básicamente lo que hacían era poner la carga con una lámpara fluorescente compacta, una LFC, una lámpara LED y un calentador con un dimmer, ¿sí? Que le varía el ángulo de disparo, ¿no? Un tiristor. Y probaron distintos ángulos de disparo, por ejemplo, 45 grados, ¿sí? Que es esto que ven acá, 135 grados, esto acá, ¿sí? Y un par de posiciones más. Y calcularon el consumo, ¿sí? Con los distintos medidores y sensores y cuánto era el error que cometían. Y obtuvieron estas cosas. Fíjense, acá tenemos, cada color representa un medidor distinto con un tipo de sensor distinto. Acá tenemos 3 tipos de sensores, digamos, si bien hay 4 medidores. Y acá abajo vemos el ángulo del dimmer, ¿sí? 0 grados, 45, 90 y 135. 0% representa la medida exacta, que no cometió ningún error. ¿Bien? Todo lo que es aparte de 0% es que
o calculó menos consumo o más consumo del real. Fíjense que en los primeros casos, cuando no tenemos mucha distorsión, o sea, cuando el dímer está en 0 grados o en 45, la lectura es bastante buena, ¿sí? Incluso se comete algún error por defecto, o sea, mide menos consumo del real, lo cual va a favor del cliente, ¿no? Pero en la medida que la distorsión aumenta mucho, la cosa se da vuelta. Y por ejemplo, los sistemas basados en las bobinas Rogowski empezaban a cometer errores garrafales, ¿sí? Fíjense, errores mayores al 200%, ¿sí? Imagínense que el cliente que tuvo la mala suerte de tener algo por el estilo, le viene un cómputo de consumo totalmente disparatado, ¿sí? Los otros medidores basados en transformadores de corriente y sensores de efecto Hall, en general, computan a favor del cliente, ¿sí? Miden menos de lo que ocurre, de lo real. Este es un único caso basado, ya le digo, es un caso puntual, es un set de un cierto conjunto de medidores y sensores, ¿sí? Pero esto pone una alerta particular en todo lo que es el proceso de certificación y normalización de estos equipos, ¿sí? Si vamos a empezar a instalar medidores y sensores a lo loco por una cuestión de precio, seguramente vamos a tener grandes problemas el día de mañana con las mediciones, ¿sí? Moraleja, todo el proceso de certificación de medidores y sensores tiene que ser muy estricto. Bueno, el panorama del mercado de los medidores inteligentes viene en franco ascenso en todos lados. Esta curva ya quedó un poco vieja, sí, pero esto es lo que se veía antes de la pandemia y salvo que en la pandemia hubo un parate, después la tendencia siguió igual, sí, en general los países más desarrollados ya habían superado el 50% de despliegue de medidores en sus redes de distribución y la media mundial estaba llegando casi al 50% para la época de la pandemia. Por ahí Latinoamérica empieza un poco más rezagada, pero tomando ritmo, bueno, y el continente africano que sí está mucho más retrasado. Bueno, perdón por las transiciones fuera de lugar. En Europa, por ejemplo, tenemos que ya más de la mitad de la Unión Europea tiene encima del 90% de medidores inteligentes distribuidos en, digamos, en los clientes de baja tensión, ¿sí? Los pioneros acá fueron los italianos, fueron los primeros en lograrlo, después se les fue sumando España y Suecia, y bueno, después el resto, ¿bien? Hay otros países que vienen un poco más rezagados en ese sentido, pero bueno, podemos hablar de que casi la mitad del continente ya tiene medidores inteligentes distribuidos casi la totalidad del consumo. Eh, bueno, lo mismo puede verse en Asia, sí, qué sé yo, por ejemplo, acá en la India también, todo esto que está marcado acá lo que está marcado en azul son, por ejemplo, regiones de la India donde ya se han empezado a instalar, acá están un poco los números, ¿no? 1.120.000 medidores, 214.000, sí, 58.000, etcétera. Acá son lugares donde están programados, pero también estamos hablando de miles o millones de medidores instalados o en vías de instalarse. Para China estaba previsto más o menos también para 2020, o sea, nuevamente esto es información un poco desactualizada, pero ya para esa fecha se hablaba de 200 a 250 millones de medidores instalados. Bueno, esta es una noticia también que salió hace un tiempo de 1 millón de medidores para la región Asia-Pacífico en menos de un año y más de 9 millones de medidores inteligentes en Malasia para 2026. O sea, fíjense que se están manejando números muy grandes.
En Estados Unidos se ve más o menos lo mismo que pasa en Europa, tenemos la mitad de los estados ya tienen entre un 50 o un 100% de sus clientes monitorizados en forma remota, y la otra mitad de los estados está, bueno, por debajo del 50, pero van en ese mismo camino. Acá en Argentina, a ritmo lento, pero cada vez vamos tomando más velocidad, por lo menos con los últimos números que van surgiendo. Los primeros proyectos que hubo acá en Argentina, yo ya lo comenté en la primera clase, lo recuerdo rápidamente, fue el proyecto piloto de Armstrong en Santa Fe, que fue una experiencia financiada por el BID, donde se instalaron 1000 medidores de 4 proveedores distintos como para hacer una experiencia piloto en una ciudad pequeña. Poco tiempo después se sumó la ciudad de Salta, con un proyecto también de unos 2000 medidores en la capital. Y después fueron sumándose otros de a poco. La localidad de General San Martín en Mendoza, 5000 medidores, estoy hablando ya de hace unos 5 o 6 años, y posiblemente estos porcentajes ya hayan cambiado. Allá por el 2019-2020 se lanzó la red eléctrica inteligente de Caucete en San Juan, que es un proyecto muy interesante porque es la distribuidora de la localidad de Caucete, pero el proyecto lo lleva con la Universidad Nacional de San Juan, con el Instituto de Energía Eléctrica, con lo cual tiene un perfil no solo funcional desde el punto de vista de la distribuidora, sino también de investigación, porque está asociado a la universidad y bueno, les permite por ahí acceder a ciertos datos o cierta información de planta real. En la localidad de Centenario en Neuquén también fue otro de los pioneros en esta tendencia. Córdoba también fue una provincia pionera desde el punto de vista de las cooperativas y las pequeñas distribuidoras del interior. Se dio un fenómeno de instalación de dispositivos por cuestiones pragmáticas, ¿no? De lectura de medidores de tipo rural o semiurbano, muy dispersos, difíciles de acceder, y las cooperativas empezaron a lanzar sus propios programas de instalación, ¿sí? Este número también posiblemente ya esté un poco desactualizado, pero hace un par de años se hablaba de más de 70.000 dispositivos instalados en pequeñas localidades del interior de Córdoba. Acá tenemos, por un lado, en la provincia de Buenos Aires, Edenor tiene instalado más de 250.000 medidores integrados de energía, se conocen como MIDE. No es un medidor inteligente en sí, pero se le acerca. Es lo que se llama un medidor prepago, ¿sí? Esta es una modalidad que se ha visto, digamos, ha tenido su evolución en los últimos años. En Córdoba también creo que tienen su propio esquema de medidor prepago. Básicamente la idea es que funcione como funciona un celular de prepago, ¿no? Uno compra un paquete de datos hasta que se gasta y compra, bueno, acá lo que hace uno es comprar una cantidad de energía. Entonces voy y digo, bueno, compro tantos kilowatt hora y los empiezo a consumir. Cuando me estoy acercando al final, se me envía un aviso y me dicen, ojo que te quedan tantos kilowatts para consumir. Entonces uno va y carga, ¿sí? Es casi para, digamos, una economía en base al consumo eh, cotidiano. Por otro lado, en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, todo lo que es la Cava y el Gran Buenos Aires, antes de la pandemia había planes por parte de Sur y de Edenor de desplegar varios millones, se hablaba de medidores, quedó todo paralizado eso. Creo que Edesur llegó a instalar unos 15.000 medidores para una prueba piloto y no pasaron de eso. La última noticia que surgió este año es que se va a avanzar en el despliegue de sistemas medidores inteligentes en toda el área metropolitana de Buenos Aires, de la mano de digamos, del impulso que le da el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica. El ENRE parece ser que los va, en cierta manera, no sé si es la palabra correcta, los va a obligar a que usen lo que cobran las distribuidoras por multas a los clientes por distintos
cuestiones, por potencia reactiva, por distorsión armónica, etcétera. Todas esas multas las tienen, como que los están obligando a reinvertirlas en medidores inteligentes, ¿sí? Eso es algo que hace poco surgió, en el curso de este año. Después otra cosa que esto me enteré hace poco, por eso lo agregué ahora a la presentación. En un foro de energía eléctrica en Córdoba hace un par de meses, la empresa de energía eléctrica de Córdoba anunció que ya tiene 270.000 dispositivos instalados en Córdoba capital y que prevén instalar 800.000 más en 5 años hasta cubrir todos sus clientes en Córdoba. Y por último, el grupo DESA, que maneja todas las distribuidoras acá de Buenos Aires, EDEA, EDES, EDEN, que son las distintas concesiones de Buenos Aires, y la provincia de Salta, anunciaba la instalación ya de 367.000 medidores, tanto en Salta como en Buenos Aires, de los cuales 1/3 más o menos utilizan tecnología celular y 2/3 más o menos utilizan tecnología PLC. Y también tienen un programa parecido al de Córdoba, como que de acá a 5 años el objetivo sería cubrir la mayor parte del universo de clientes que tienen. O sea, a lo que voy con este resumen, que, insisto, me falta información de un montón de provincias acá, que en los próximos 4 o 5 años es posible que estemos hablando de una cobertura mayor al 50% en todo el país de medidores inteligentes, y que ya, por ahí muchos de nosotros ya tengamos la posibilidad de acceder a nuestro propio medidor inteligente y a la lectura de nuestro consumo. Bueno, esto es un poco tecnicismo, no me voy a detener, pero la Secretaría de Comercio Interior en el 2019 había sacado un nuevo reglamento técnico para medidores de energía, en el cual se establecía un cronograma para reemplazar todos los medidores del país en un plazo bastante ambicioso. En 2019 se planteaba un esquema escalonado para llegar a 2028, ¿sí? Según la antigüedad de los medidores, con todo el parque reemplazado completamente. Bueno, entre medio pasaron cosas, pasó la pandemia, eso demoró todo, aparecieron prórrogas, ¿sí? Entonces todo esto, estas fechas están todas prorrogadas hoy en día, por eso es que quizás tampoco se ha avanzado al ritmo que debía avanzarse. ¿Bien? Bueno, esto es simplemente el formato de la norma, de la resolución, no los voy a aburrir con esta terminología. ¿Cuáles son los beneficios para la distribuidora o la cooperativa para instalar sus medidores inteligentes? ¿Y por qué lo haría? Bueno, una de las cuestiones primeras que surge es por un tema de facturación, ¿sí? Para automatizar todo el proceso de lectura y facturación, ¿sí? Pero en realidad hay un montón de cuestiones adicionales, ¿sí? Desde el punto de vista comercial, sirve para disminuir los costos de comercialización, controlar la morosidad, porque uno puede comandar a distancia corte y reconexión del servicio, para hacer un seguimiento y detección de pérdidas no técnicas. Pérdidas no técnicas son todas aquellas relacionadas al hurto de energía o la energía no facturada que se la está llevando alguien, básicamente. Ampliar y mejorar la oferta comercial de la empresa, obviamente, facilitar el acceso al servicio. Desde el punto de vista del usuario, el medidor inteligente, bueno, en principio se puede pensar que es una herramienta para el control del consumo, para que uno conozca su consumo, para poder contratar servicios que estén de acuerdo a la posibilidad económica de uno. Ahí entra en juego esto del medidor prepago, por ejemplo, para brindarle mejor calidad de servicio y también para preparar al usuario para las futuras políticas. No se olviden que esto es un primer paso. El día que todos tengamos medidores inteligentes y que tengamos información en tiempo real, lo siguiente que va a venir son bandas tarifarias. O sea, eso está de cajón. Hoy en día no hay bandas tarifarias porque no hay forma de aplicarlas, pero el día que todos tengamos medidores inteligentes, va a haber bandas tarifarias y no va a ser lo mismo prender la luz a una hora que a otra, ¿sí? O usar el lavarropas o la cafetera o lo que fuera, ¿sí?
O la introducción de políticas de gestión de la demanda. También eso es algo que se va a venir. Desde el punto de vista de la explotación del servicio, bueno, la idea es que la medición inteligente ayude a disminuir interrupciones y tiempo de reposición. Al tener medidores inteligentes, la distribuidora tiene en tiempo real la información de cuando algo se cae, ¿sí? Porque hay medidores que dejan de reportar. Entonces, es más ágil el proceso de detectar la zona de corte, acotarla y poder identificar dónde está la falla, ¿sí? Eso mejora la calidad del producto, disminuye costos de operación, disminuye multas. Recuerden que las distribuidoras pagan multas por las interrupciones de servicio, por los minutos perdidos, ¿no? Disminuye la tasa de transformadores dañados por sobrecarga y mejora el factor de uso de los transformadores. Bueno, también disminución de pérdidas técnicas, eficiencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá tienen un ejemplito relacionado con el tema de las pérdidas tanto técnicas como no técnicas. Las pérdidas técnicas son las relacionadas a la misma topología de la red, a la antigüedad de la red, a la eficiencia de los dispositivos. ¿Sí? Es como la pérdida innata de la red. La no técnica es justamente la que no se debe a la topología de la red, sino a problemas ajenos. El tener medidores inteligentes permite hacer balances de energía, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos, este es un ejemplo de un día, ¿bien? Comparo, en gris está, digamos, las barritas grises es la suma de todos los medidores y la barrita negra es lo que mido en la salida del transformador. Si no hay pérdidas, lo que sale del transformador es igual a la suma de todos los medidores, porque toda la energía va. Esta diferencia son pérdidas no técnicas y pérdidas técnicas, ¿sí? Acá está rojo, en otra escala, ¿sí? Esa resta, ¿no? Entonces, de esta manera se pueden ir haciendo balances de energía, identificando los horarios en donde están, digamos, las diferencias más grandes e ir sectorizando eventualmente dónde podría estar el responsable o responsables de ese desbalance. Detrás de todo esto de los medidores inteligentes y de las redes eléctricas inteligentes hay todo lo que yo un poco le doy en llamar una dimensión social, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Todo este nuevo paradigma hace que el cliente, el usuario, nosotros, tengamos una relación con la energía que antes no teníamos, ¿sí? Entonces, hay toda una parte de una cuestión social que no está todavía demasiado analizada y que en cierta manera empieza a salir a la luz de la mano de, bueno, todos los grandes despliegues que se han hecho en otros países, en los países más desarrollados, ¿sí? No trato de acá hacer un resumen intensivo, sino por ahí una muestra rápida de algunos trabajos que hemos estado viendo, ¿sí? Por ejemplo, estos son resultados de un estudio hecho en Portugal, donde se, digamos, encuestaba a los distintos participantes del estudio, o sea, gente común, eh, cómo se integraría a las nuevas funcionalidades de las redes eléctricas inteligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, le preguntaban eh, si reduciría su consumo de energía en una hora del día si el precio de la energía crece. ¿Sí? Eso está relacionado con el tema de las bandas tarifarias. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos una distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, si el precio de la energía sube un 10%, yo reduciría mi consumo, ¿sí? Hay otros que no, se la bancan y dicen, no, yo hasta un 20% de incremento del precio yo no me muevo, ¿sí? Otros un 25%, ¿sí? Fíjese, bueno, obviamente ya acá esto último un 50%, ya a esa altura ya queda apenas un margen, se ve, de clientes de alto poder adquisitivo que no se preocuparán por el aumento de la energía, ¿no? Pero el resto sí. Pero vemos cómo responde distinto digamos, el
componente social de los usuarios a los aumentos de precio, ¿sí? ¿Sí? Cada uno de estos pedazos de la torta significa un grupo de personas que dice, yo voy a bajar mi consumo porque está encareciéndose la energía. Bueno, obviamente hay un sector donde por ahí la capacidad económica es más baja y dice, no, donde me aumente un 10% yo bajo el consumo porque a mí me mata, y hay otros que por ahí tendrán más holgura y soportarán un aumento más grande en una banda tarifaria, ¿no? Y acá lo mismo, se ve una dispersión parecida cuando le dice si usted estaría dispuesto a bajar su consumo si recibiese un incentivo, ¿sí? Entonces ponía el ejemplo de, asumiendo que 1 kWh corresponde a un calefactor que funciona 25 minutos, dices si usted estaría de acuerdo en reducir su consumo por 1 hora según cada incentivo. Y bueno, vemos que nuevamente acá, si te doy 5 centavos de euro por cada kilowatt hora, y bueno, un 10% nomás. Bueno, te doy un 10 centavos de euro, bueno, otro 10%. Y si te doy 15, ya se suma otro 13%, y así sucesivamente. ¿Bien? Vemos cómo en la medida que el incentivo económico es más grande, bueno, está bien, estoy dispuesto a hacer lo que se llama gestión de la demanda, estoy dispuesto a pagar cosas porque me van a pagar algo. Hay un sector que no. Fíjense que acá también hay una parte de un sector que dice, no, yo no lo voy a reducir, no me importa que me incentiven, porque yo quiero usar mi calefactor eléctrico, lo voy a usar igual. ¿Bien? Pero bueno, estos son comportamientos sociales también que ya escapan a lo técnico. O sea, yo he tratado de hablar más bien de lo técnico acá, pero hay un trasfondo social muy importante detrás para que esto funcione. ¿Sí? Hay estudios, otros estudios realizados esto creo que es en Nueva York, era en Estados Unidos, que muestran que las expectativas de los clientes suelen deteriorarse con el tiempo. O sea, como que estos programas empiezan con muy alta expectativa, como diciendo, uy, qué interesante, ahora voy a ver mi consumo, que esto, que lo otro, y después ese interés decae o se convierte en cierto fastidio con la nueva tecnología, lo cual, de cierta manera, es preocupante, porque para esto funcione se necesita que la gente haga un uso inteligente de las cosas. ¿Bien? Bueno, hay estudios también que hablan del tema de la marginalización o problemas de integración de distintos grupos sociales en una red eléctrica inteligente. Más que nada, esto va de la mano de, ya sea la incapacidad financiera de poder adquirir dispositivos y servicios inteligentes, o también cuestiones ya sea de formación, o sea, de formación, digamos, educativa de las personas que puedan manejarse en ese ámbito, ¿sí? O cuestiones de infraestructura, que si vivo en un barrio más carenciado, que si vivo en un barrio muy alejado, que esto que lo otro, no tengo las mismas prestaciones que tiene el vivir en el centro de un edificio. Bueno, estas son cuestiones que también se han empezado a tratar. Eh, Hay otros estudios también que muestran ciertas resistencias, no solo por parte del ciudadano promedio, sino también por parte de los organismos de gobierno, ¿sí? En Francia se hizo un estudio por regiones, por provincias, y se detectaron, digamos, distintas localidades donde había una oposición o algún tipo de resistencia al despliegue de este tipo de tecnologías, por distintos motivos, ¿sí? Por cuestiones de lo que hablábamos de la privacidad, por cuestiones de que no querían que les carguen el costo de la inversión al cliente y cosas por el estilo, ¿sí? Se habían determinado distintos patrones por provincias, pero bueno, lo que se veía es que a veces la resistencia incluso iba de la mano de los propios gobiernos municipales, ponían trabas a las empresas proveedoras de servicio para que desplieguen estos dispositivos. Incluso en el colmo por ahí se ve en Estados Unidos, donde hay en algunos estados, en particular donde menos medidores hay hoy en día, donde hay organizaciones civiles y movimientos en contra de los medidores inteligentes, ¿sí?
van a encontrar que hay una página web que se llama stopstarmeters.org y otras similares, donde en general lo que hacen hincapié es que estos dispositivos son dañinos para la salud, que afectan la privacidad, que son invasivos, que esto, que lo otro. Bueno, de hecho acá hay fotos, ¿no?, de manifestaciones, cartelería que circula por internet, etcétera. Le llaman spy meters, por ejemplo, en tono de burla, este, etcétera. Pero bueno, también es cierto que la tendencia global es que esto se va a masificar, así que es de esperar que estos movimientos no creo que perduren a muy largo plazo. Por ahí son el transitorio, la resistencia al cambio inevitable que hay, pero que en algún punto se van a diluir. Una cosa no menor, y que eso sí es una preocupación en muchos lados, es el impacto en la parte laboral de la instalación de los medidores inteligentes. ¿Por qué? Y porque necesito menos gente ahora. Ya no necesito personas para ir a leer los medidores, para atender reclamos. ¿Por qué? Y pues los medidores se miden automáticamente. Los reclamos ya no necesito atenderlos porque los voy a detectar antes que el propio cliente me llame. Ahí se ve afectada la parte laboral, ¿sí? Obviamente vamos a necesitar vamos a tener nuevas necesidades, ¿sí? Voy a necesitar gente que se encargue de procesar esa información, de tomar decisiones, etcétera. Pero bueno, va a haber quizás nuevos puestos de trabajo más calificados, pero en menor cantidad, ¿sí? Surge la pregunta, bueno, ¿esto va a dar lugar a capacitaciones, mejoras en las condiciones de trabajo? Bueno, estos son todos interrogantes que no están respondidos del todo, ¿sí? Y de hecho, esta es una cuestión que por ahí genera preocupación más que nada en las empresas, sí, en las empresas distribuidoras, ¿no? Hace unos años tuvimos la oportunidad de dictar un curso nosotros en una empresa distribuidora, Enersa, en Entre Ríos, y justamente cuando uno está en contacto con la gente, están los operarios que salen a reparar los cortes de servicio, a instalar los medidores, que esto, que lo otro, y la gente de administración, todos, una de las cosas que te preguntan es, pero esto nos va a dejar sin laburo. O sea, la preocupación es concreta y es entendible, ¿sí? Por lo tanto, es una cuestión no menor que uno tiene que tener en cuenta. Eh, el impacto laboral, en el ámbito laboral que van a tener las redes inteligentes. Bueno, obviamente también la cuestión económica entra en juego. Esto afecta mucho la percepción social. Eh, no es lo mismo las experiencias que tienen en los países desarrollados con cierta estabilidad económica a los que pueden tener los países más inestables como el nuestro. Y bueno, por último vuelvo a insistir por 18ª vez con el tema de la seguridad, ¿no? Todo esto también genera una problemática, ¿no? El garantizar la seguridad de la información, para evitar la alteración de datos, violación de privacidad, etcétera. Que bueno, es un tema muy sensible. Bueno, y por último, esto ya es más un tecnicismo, pero yo me enfoqué en hablar casi todo el curso sobre los medidores inteligentes, ¿bien? Que es por ahí lo más tangible, lo que todos podemos entender, lo más universal, pero dentro de la red eléctrica inteligente no es el único dispositivo inteligente que nos interesa, hay muchos otros. Uno de ellos, que lo voy a mencionar muy rápido, son las unidades de medición fasoriales, los PMU, Phasor Measurement Units. Estos, se acuerdan, yo lo había comentado, estos eran dispositivos que miden tensión y corriente y el ángulo de fase, pero están sincronizados a un reloj universal, ¿sí? Para tener todas mediciones en fase sincronizadas. Yo les había comentado que había un ejemplo clásico que era el del gran apagón de Estados Unidos de 2003, donde hubo un colapso porque hubo dos sistemas que se estaban desfasando entre sí hasta que quedaron en contrafase y reventó todo.
Y el problema ese no fue detectado a tiempo, ¿por qué? Porque la medición de los fasores de tensión de los distintos sistemas eléctricos estaban desincronizados entre sí. Entonces estaban derivando, pero no había forma de detectarlo eso. Bueno, a raíz de eso se impulsó, no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países, la instalación de los PMU. Los PMU son básicamente unidades de medición de tensión y corriente, ¿sí? Digamos, un procesamiento, un analog front-end, un filtrado, conversión analógica a digital, pero donde la frecuencia de muestreo está regulada por un reloj universal, ¿sí? ¿Sí? Con una base de tiempos universal. Entonces, las mediciones que tenemos del fasor de tensión y corriente, acá está en parte real e imaginaria, tienen el mismo patrón de sincronismo, no importa si lo tenemos acá en Mar del Plata o está en La Quiaca o en Ushuaia. ¿Bien? Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero es el esquema trifásico. Y básicamente es la misma idea. Básicamente son estos por fase, ¿sí? Y un detector de secuencia positivo. Bueno, todo lo que es la parte de sincrofasores está regulado por una norma IEEE que es muy exigente. De hecho, era tan exigente que en un momento tuvieron que relajar las métricas que habían puesto porque no había dispositivo comercial que las cumpla, ¿sí? Entonces salió la norma y un año después salió lo que llama un amendment, o sea, un parche, donde quitaban algunos requisitos porque era incumplible. Toda la normativa de certificación de los PMU se basa en el cómputo de lo que se llama un error vectorial total, TVE, Total Vector Error. Sí, básicamente, por verlo en forma gráfica, sería como que el fasor, digamos, si este es el fasor real, el fasor medido tiene que estar dentro de un área que está acotada por un cierto área, ¿sí? Ya sea por una leve distorsión de fase o de amplitud, no tiene que salir de esta área. Bueno, esta área que acá está visualizada muy en grande, bueno, en realidad es bastante restrictivo, la norma pone una cota muy baja y una serie de ensayos bastante exigentes de desviaciones de frecuencia, de fase, de saltos de amplitud, de perturbación armónica, etcétera, etcétera, que es bastante complejo. Pero más allá de eso, que sería un poco la cuestión normativa, que no la vamos a ver, lo que nos permiten los PMU no solo es tener mediciones sincronizadas, sino tener mucha más información, ¿sí? Los sistemas tradicionales SCADA, que monitoreaban, que van registrando la tensión en la red, cuando digo la red me refiero a la gran red, ¿sí? O sea, la red ya en media o en alta tensión, normalmente tenían muestras cada un par de segundos, ¿sí? Algunos segundos, ¿sí? Con lo cual se hacía un seguimiento estacionario. Los PMU trabajan entre 10 y 60 muestras por segundo, lo cual nos da mucha información dinámica, transitoria. ¿Bien? Acá ven comparado una medición de una escada en azul con una medición de un PMU en rojo. ¿Sí? Claro, a priori uno dice, che, qué ruidoso, pero bueno, justamente eso es lo que nos está dando información sobre transitorios, ¿sí? Sobre el comportamiento dinámico casi instantáneo. Con este tipo de dispositivos, con los PMU, se pueden desplegar lo que se conocen como one-pack, ¿sí? Que son las siglas de Red de Monitoreo, Protección y Control de Área Amplia. Básicamente, ¿cuál es la idea? En una red eléctrica, ¿sí? Donde tengo varios generadores, tengo PMUs conectados en puntos estratégicos y voy monitoreando el desfasaje y amplitud en todos los puntos de forma sincronizada. Cuando detecto desviaciones, esto va a un concentrador y a un centro de gestión. Cuando se detecta algún tipo de desviación, algún generador que se está desviando del resto, lo que fuera,
se actúa, ya sea modificando cosas en los generadores, alguna condición de operación, actuando de alguna forma con elementos de, digamos, de conversión de energía o directamente desconectando cargas o generadores. Bien, pero la idea es no llegar al colapso, sino preverlo. Esto también entra dentro de lo que son sistemas inteligentes, ¿sí? Mediciones sincronizadas, comunicaciones en tiempo real, procesamiento en tiempo real, acción en tiempo real. Bueno, los PMU, ya les digo, están presentes en la mayoría de las grandes redes eléctricas. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, estos de Brasil, donde ven cada uno de esos puntos es un PMU en la red de transmisión del país. Lo que está acá abajo en rojo es un concentrador de datos. Con esto monitorean toda la red de alta tensión. Acá tenemos algo similar en Italia, ¿sí? Donde ven todos estos puntos son donde hay medidores PMU en la red de alta tensión. Alejando un poco el zoom, vemos un poco la misma situación en Europa, en distintos lugares de Europa. Bueno, y esto es en Estados Unidos, donde ven que hay una gran densidad de PMUs distribuidos a lo largo de toda su geografía, con lo cual se hace el monitoreo de la red de alta tensión. Acá en Argentina, hace unos años, esto es prepandemia, se había licitado y comprado unos 36 PMU, en realidad 26 más 10 de repuesto, que los ganó la empresa Siemens, se habían comprado, y la última información que logré recabar por ahí con alguna persona relacionada es que ya se habían instalado algunos. O sea, creo que había instalado algunos por acá en la zona de Zárate, Campana, y habían empezado ya a instalarlos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que acá en Argentina también vamos, digamos, a hacer un mapa como los que vimos recién, ¿sí? Con estos medidores distribuidos en los lugares, podríamos decir, calientes de la red. Bueno, después esto lo pueden ver ustedes si les interesa, hay un proyecto que se llama Medfase, que es un proyecto que iniciaron en Brasil y después se sumó a Argentina y Chile, en el cual se instalaron PMUs, pero en redes de distribución de baja tensión en ambientes universitarios, porque la idea era justamente armar una especie de base de datos para compartir y para, bueno, aprender sobre estas herramientas, ¿sí? Acá en Argentina, del proyecto Medfase están participando la Universidad de San Juan, la de Tucumán, la del Comahue y la de La Plata. Hoy, hace unos días entré a la página y estaban justamente caídos los 4 servidores argentinos, no sé por qué motivo, pero bueno. Eh, Nada, es una curiosidad más bien. Lo que es la instalación de los PMU es más o menos lo mismo que hoy les decía lo de las baterías. La cuestión es, ¿dónde pongo los PMU? Si vamos a fuerza bruta, uno diría, bueno, los instalo en todos los lugares que se me ocurra de la red. En todo lugar donde hay un transformador meto un PMU. Sí, tengo dos problemas. Por un lado, encarezco mucho, porque no son dispositivos económicos. Y después, si no voy a procesar esos datos, es información tirada a la basura. ¿Sí? Entonces, hay, hay muchos trabajos en los últimos años a nivel académico que se dedican a desarrollar métodos, ¿sí? O aplicar métodos, mejor dicho, basados en distintos esquemas matemáticos complejos para determinar cuál es la cantidad óptima y la locación óptima de los PMU, o sea, cómo minimizar el costo de instalación, ¿sí? Entonces, en una red compleja, ¿cómo saber en qué punto tiene que ir el PMU? Para minimizar la cantidad de dispositivos y maximizar la visibilidad de la red. Es un campo de investigación que está en pleno desarrollo hoy en día.
de la mano con lo que decía recién, uno de los grandes desafíos que tienen todos estos esquemas de medición inteligente es que tenemos volúmenes de datos cada vez más grandes, y cada vez más grandes, y cada vez más grandes, ¿sí? Eso hace que necesitamos una infraestructura informática que garantice que esos datos se usan, ¿sí? No solo para facturar, ¿sí? Sino para gestionar la red, para el mercado eléctrico y para aprovechar justamente a detectar, no sé, patrones o a realizar acciones preventivas, ¿no? Eh, Curiosamente, a pesar de que para 2027 se calcula que más del 80% de los consumidores europeos va a tener medidor inteligente de electricidad y cerca del 45% va a tener uno de gas, todavía pasa en Europa, así que acá también seguramente puede, puede ocurrir, que hay clientes que no tienen acceso a su información. O sea, la compañía mide, pero se queda con su información, no te deja acceder, lo cual a priori es algo que es incorrecto porque los datos de consumo son tuyos a priori, ¿sí? O lugares donde hay distribuidoras que tardan hasta un mes en hacer disponibles esos datos, con lo cual pierde la utilidad. A mí no me sirve de nada que me digan que estuve consumiendo mal hace un mes atrás. Para eso me quedo con el medidor que tengo ahora que me dice lo mismo. Me trabó el... No sé, a ver. Bueno, bueno, todo este despliegue masivo de medidores, de sistemas de automatización, de PMUs, etcétera, etcétera, está produciendo un gap entre la cantidad de datos que se generan y la capacidad de procesarlos, ¿sí? Esto nos lleva también a que empiezan a haber problemas de almacenamiento y de tiempo de procesamiento de la información, ¿sí? Este gap se explica por eso. Todo el tema de los centros de procesamiento es un gran desafío, ¿sí? Porque tenemos que recolectar, almacenar, procesar y después transmitir o recibir información, ¿sí? Todo esto conlleva un elevado consumo de energía. Irónicamente, estamos hablando de eficiencia energética y de las redes inteligentes para hacer más eficiente el consumo, y lo más lindo que el solo hecho de procesar datos está llevando un montón de energía. Bien, datos de 2014, que ya para esto es la prehistoria, estamos hablando de hace 10 años, ya hablaban de que los centros de procesamiento de datos en general, no de redes eléctricas inteligentes, digo en general, centros de procesamiento de datos, consumían 194 terawatts hora, lo cual es una brutalidad de energía. ¿Sí? Y se calculaba, ya en esta época se calculaba que para 2020 eso se iba a triplicar. Sí, estamos hablando de 2020, ya pasó 2020. ¿En cuánto estamos ahora? Lo desconozco, pero muy posiblemente bastante por arriba. Entonces se produce algo un poco irónico. Estamos haciendo todo este despliegue infernal de tecnología y de capacidad de procesamiento para terminar gastando un montón de la energía que queríamos ahorrar. Bueno, nada, para ir cerrando, todo este tema de los medidores inteligentes, eh, si bien hay un montón de cuestiones todavía por resolver, justamente hay un campo virgen de oportunidades de desarrollo para la industria regional, tanto en lo que es desarrollo de equipo como en lo que es software o provisión de servicios de comunicaciones y almacenamiento de datos. ¿Sí? Hay oportunidades, hay mucho por hacer todavía. Eh, bueno, de hecho acá en Mar del Plata tenemos un ejemplo de una empresa local que desarrolló un Smart Meter. ¿Sí? Así que hay oportunidades de desarrollo. Hay oportunidades de desarrollo también en todo lo que es herramientas de procesamiento de información que sean más potentes y más eficientes. Y también oportunidades de desarrollo en todo lo que es la parte de seguridad informática. ¿Bien? Entonces, hay muchos campos de trabajo donde todavía hay cosas por hacer, ¿sí? Lo cual también es una buena noticia pensando, digamos, en, bueno, en desarrollo local o regional. Bueno, con esto terminamos con este último capítulo, ¿sí?